Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, el cual fue reclutado por una especie de organización mágica que se encargaba de entrenar niños con habilidades mágicas para convertirlos en mercenarios. Y a pesar de que el chico casi siempre fingía ser un perdedor para no destacar entre sus compañeros, todos sabían que contaba con un enorme poder y estaban seguros de que se convertiría en un mago letal. No obstante, eso no fue así, ya que después de tener un desacuerdo con los altos mandos, el chico desertó para convertirse en una especie de cazarrecompensas que solo realiza trabajos por dinero. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Mahotsushi Orphan temporada 1 y 2. La historia comienza con nuestro prota, Kiriangelo, el cual fue transferido junto a sus hermanas adoptivas a una institución conocida como la Torre Colmillo, que se encargaba de entrenar jóvenes con talento en la magia para convertirlos en mercenarios. Y de hecho el prota, junto a Asali y Leticia, las chicas con las que se había criado en el orfanato donde fue abandonado, pertenecían a una clase especial en la que solo los mejores eran admitidos, con el fin de convertirlos en armas humanas. Y todos ellos eran entrenados por Chillman, uno de los mejores magos del continente, y quien, por cierto, había conseguido pulir las habilidades de cada uno de ellos, tanto que cualquier mago de la misma institución no era capaz de enfrentarlos. Aunque entre todos ellos, la que más se destacaba era Asalin, cuyo poder opacaba incluso el resto de prodigios. Aunque apenas los entrenamientos concluían, dicha clase pasaba su tiempo libre divirtiéndose y tratándose como hermanos, ya que todos ellos habían sido abandonados por el simple hecho de nacer con el don de la magia. Claro que el prota tenía una relación mucho más estrecha con Asalin y Leticia, ya que siempre habían estado juntos. No obstante, los años continuaron pasando y con el tiempo el prota comenzó a ser tratado de manera especial por su sensei, incluso entrenando con él en solitario para mejorar sus habilidades. Cosa que despertó el interés de Leticia, quien se preguntaba por qué ocurría eso, si a pesar de que el prota era bastante talentoso, ella y Asalin superaban al resto de la clase por mucho. De hecho, en las batallas de práctica con sus compañeros, nadie era capaz de vencerlas, y mucho menos el prota, que parecía quedarse atrás en comparación al resto. O eso era lo que creía, hasta que otro de los alumnos más destacados le hizo ver que en realidad el prota, la mayoría del tiempo, contenía sus verdaderas habilidades para no destacar entre la clase. Y era por eso que su maestro, quien también lo había notado, lo trataba de manera diferente. No obstante, a pesar de eso, la chica no podía creerlo. Así que para comprobarlo, retó al prota a un duelo de práctica, en el que al igual que las veces anteriores, el chico estaba recibiendo una paliza por parte de Leticia, quien enfurecida le pidió que dejara de contenerse y luchara en serio contra ella. El prota, que pareció entender sus intenciones, para no enojarla más, decidió darle lo que buscaba, mostrándole la diferencia de niveles que existía entre ellos, y porque él era considerado quien se convertiría en el sucesor del mejor mago del continente. Y bueno, tras esto, los días del prota en institución continuaron transcurriendo con normalidad, e incluso nos presenta mejor a sus compañeros, entre ellos Omicron y Gert, quienes se convirtieron en los mejores amigos del chico. Aunque mientras esto pasaba, Asalin también había notado que el poder del prota era bastante alto en comparación al resto de sus compañeros. Aún así, no estaba segura de si era más fuerte que ella o no. Así que para comprobarlo, aprovechó el viaje que solían hacer todos los años para visitar las tumbas de las personas que los habían criado, colocándole una especie de prueba que le demostraría si en verdad su hermano era tan poderoso como todos creían. Y para ello fingió ser raptada apenas el chico bajó la guardia, para así hacerlo pasar por una serie de trampas que pusieron a prueba los instintos como mercenario que Kiriangelo había adquirido en los últimos años. Claro, el chico hizo gala de todas sus habilidades al estar tan preocupado por la chica. Por su parte, Asalin usó una proyección de su alma para tomarlo con la guardia baja. Lo que no esperaba era que el chico contaba con aún más poder del que había calculado, y el cual, después de enfurecer, usó para volar por completo los alrededores del lugar en el que se encontraba. El chico era una verdadera bestia, y le había demostrado que estaba muy por encima de su poder, aunque no estaba celosa por ello, más bien feliz por el poder que su hermano tenía. Así que después de comprobarlo, salió de su escondite y le reveló que todo se había tratado de una broma.
Pero bueno, tras esto los años del prota en academia continuaron pasando, pero todo estaba por cambiar para él, ya que unos años más tarde, el chico terminó encontrando a Azalin, convirtiéndose en una especie de monstruo, evento que había sido provocado después de que un experimento que la chica llevaba a cabo con su maestro saliera mal, llevándola a ese estado. Y a pesar de que la chica le pidió ayuda a Kiriangelo, este último no pudo evitar que Azalin se convirtiera en un dragón. Lo peor de todo fue que los magos de la torre intentaron acabar con ella, como si de una bestia se tratase. Por suerte, como ya sabemos, el prota estaba rotísimo, siendo capaz de detener sus ataques, y Azalin consiguió escapar. Tras esto, los líderes de la torre incluso organizaron un funeral falso para Azalin, ya que le harían creer a todos que la chica había colgado los tenis, para que así la reputación de su academia no fuera afectada. No obstante, el prota no podía ser parte de esa farsa, así que después de arruinar todo el evento, les reclamó el no intentar encontrar a su amiga, y si eso sería así, desde ese momento él desertaría de la torre. Desde ese día abandonó la academia y se convirtió en un cazarrecompensas, adoptando el nombre de Orphan. Después de esto nos muestran cómo varios años habían pasado, y en el prota no quedaba ni la sombra del prodigio que una vez había existido. Se había convertido en un cazarrecompensas de bajo nivel, que incluso hacía tareas como prestamista. Pero bueno, en la posada donde solía quedarse, nos presentan a Magic, el hijo del dueño del lugar, quien admiraba bastante al prota por haber pertenecido a la torre de magos, y era por ello que estaba muy interesado en que Orphan lo entrenara, aunque su padre creía que el tipo era un simple timador, ya que un mago de esa categoría no se encontraría en un pueblucho como ese. Volviendo con el prota, quien, como se los dije, había tocado fondo, estaba intentando llevar a cabo una estafa a una familia noble, junto a un par de enanos a los que había conocido antes. No obstante, su plan no estaba saliendo para nada bien, ya que la familia pudo notar a kilómetros que el prota era un estafador, así que estaban por denunciarlo. Sin embargo, cuando los enanos y el prota discutían sobre qué carajos debían hacer, nos presentan a Claire, la hermana menor de la princesa a quien querían estafar, y por suerte resultó ser bastante amable, y de hecho se interesó en nuestro prota, quien para salir del problema le dijo que era un mago de la corte, y había llegado a ese lugar para investigar algo relacionado con artefactos mágicos, a lo que la chica le preguntó si pertenecía a la misma facción de magos que había llegado hace algunos meses a entregarles una extraña espada mágica. Al escuchar esto, el prota se dio cuenta de que conocía a la persona a quien había entregado dicha espada, pero mientras intentaba atar cabos, escucharon una enorme explosión, y al dirigirse al lugar de ella, el chico se topó con una enorme sorpresa al encontrarse con el dragón en el que Azalin se había convertido, y la cual había llegado a ese lugar en busca de la espada mágica, aunque cuando el prota intentó detenerla, este a duras penas fue capaz de bloquear un ataque que había podido acabar con su vida. Tras esto, Azalin de nuevo intentó escapar, pero fue detenida por un escuadrón de magos que apareció en el lugar para aniquilarla. Aunque al igual que la vez anterior, el prota los detuvo utilizando sus habilidades en artes marciales para poner en jaque a la mayoría y evitar con su magia que el líder le conectara un ataque mortal al dragón. Pero a pesar de que el chico intentó comunicarse con ella, de nuevo terminó escapando. Por cierto, el líder del escuadrón era el profesor de Orphan, quien había sido enviado por la Torre Colmillos. Pero bueno, tras lo ocurrido, el prota fue encarcelado junto a los enanos por interferir en la captura de Azalin. Aunque después de unos días en prisión, Hart, el antiguo mejor amigo de Orphan, lo liberó para llevarlo con Chitman, quien quería que este último tuviera la oportunidad de defenderse y explicarle por qué había interferido en la captura. Aunque después de una breve discusión, el tipo le pidió al prota que se uniera a su escuadrón y los ayudara a eliminar la amenaza en la que su amiga se había convertido. Además, si aceptaba, incluso le otorgaría el perdón y podría volver a ser un mago reconocido. Obviamente el prota no estaba dispuesto a acabar con Azalin, pero sabía que dicha misión era la única forma de dar con su paradero y evitar que la masacraran. Así que al final aceptó, pero antes de irse hizo una pequeña parada en la casa de la princesa de antes para hacer las reparaciones de su mansión, ya que le debía eso por haber sido amable con él. Y luego de despedirse de la chica por última vez, ya que lo más probable era que no sobreviviría, se integró al escuadrón, donde se encontraban varios de los que una vez habían sido sus hermanos. Una vez con todo el escuadrón reunido, el líder le explicó al prota que él sería la vanguardia, ya que al no ser parte de la Torre Colmillos, su pérdida no afectaría no más mínimo. Por cierto, habían reunido magos de varias clases, incluso de luz, para tratar de sellar a la chica. Y después de un rato de arrastrar a Azalin, Orphan, quien había notado que se encontraba cerca, decidió alejarse del escuadrón para encontrarla, ya que solo de esa manera tendría una oportunidad de salvarla. Y al final sus instintos estaban en lo correcto, ya que después de unas horas, por su cuenta,
se topó con el dragón, el cual de inmediato inició un enfrentamiento contra el prota, que a duras penas estaba siendo capaz de seguirle el paso, ya que no quería lanzar ningún ataque que pudiera lastimarla. Pero mientras el chico trataba de hacerle entrar en razón, el resto del escuadrón apareció, ya que desde un inicio planeaban usar a Orphan para dar con Azalin, y de hecho había cumplido con su función en la vanguardia al iniciar el ataque. Tras ello intentaron llevar a cabo el plan de usar al mago blanco, pero eso no dio resultado, y el tipo terminó siendo aniquilado. Por su parte el prota, que no podría detener el enfrentamiento, decidió escapar, llevándose la espada mágica de Chillman, ya que esa era la única forma de acabar con el dragón. Lastimosamente en el transcurso de la pelea, Omicron terminó perdiendo la vida a manos de Azalin. Mientras tanto el prota fue alcanzado por Hart, el cual para tratar de persuadirlo le contó lo que había pasado con Omicron, y que si aún así continuaba creyendo que esa bestia era su amiga. Pero el prota no cedería, así que sin pensarlo inició una batalla con su antiguo mejor amigo, una batalla en las sombras, ya que ambos eran usuarios de magia negra. Pero cuando el enfrentamiento tenía lugar, Claire apareció de la nada, conectándole un ataque por la espalda, lo suficientemente fuerte para dejarlo inconsciente, ya que al parecer esta última lo habían estado siguiendo por el bosque para intentar ayudarlo. Pero bueno, apenas los puso a salvo, regresó al campo de batalla, en donde prácticamente todo el escuadrón había sido aniquilado, y el único en pie era su maestro, al cual no le quedó más opción que ayudar, ya que de no hacerlo correría el mismo destino que el resto, sin saber que estaba cometiendo un grave error, ya que el tipo terminó traicionándolo al causarle una herida seria, ya que según él, esa era la única forma de que lo dejara cumplir su objetivo. Y una vez con el prota fuera del juego, el tipo consiguió acabar con la vida de la chica con la espada mágica. Tras hacerlo, usó su magia para sanar a Orphan. No obstante, este último estaba destrozado. Su mejor amiga había perdido la vida, o eso era lo que el chico creía, ya que antes de irse, el dragón le dijo unas últimas palabras que hicieron entrar en razón al chico. En realidad, la persona que se encontraba en el interior del dragón era su maestro, cosa que nos aclaran una semana después, luego de que Orphan interceptara a la persona que se encontraba en el cuerpo de su maestro, y quien era la misma Azalin, ya que esta última en uno de los intentos por capturarla, usó su magia para cambiar su cuerpo con el profesor, aunque únicamente porque él lo permitió. Además el prota le reveló que en realidad Chillman no había estado buscándola para eliminarla, sino más bien para salvarla. Mientras tanto esta última, luego de asimilar las palabras de Orphan, lo retó a un duelo, en donde le demostraría que nunca había estado a su nivel. Y tras el intercambio de palabras, ambos arremetieron el uno contra el otro. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar el golpe final, Orphan la puso en jaque, evitando por completo su ataque y logrando conectar. Al igual que en el pasado, el chico seguía estando muy por encima de ella. Eso sí, no quiso acertar un golpe mortal y únicamente se encargó de desarmarla para decirle que hiciera lo que quisiera, que él ya no se entrometería más en su vida. Días después, Orphan tomó la decisión de emprender un viaje con destino a la Torre Colmillos. Sin embargo, al viaje se unieron Magic y Claire, los cuales estaban empeñados en acompañarlo. Magic para aprender magia y Claire porque quería conocer el exterior y no pasar el resto de sus días en un castillo. Así que el prota no tuvo más opción que aceptarlos y los tres emprendieron el viaje. No obstante, en el camino debían pasar por un bosque bastante peligroso, en el que habitaban tribus que solían odiar a los magos y tenían la práctica de cazarlos. Pero como no existía otra ruta, no tuvieron más opción que acampar en ese lugar. Y mientras Magic buscaba algunos alimentos, se encontró con esta chica, Fiena, la cual después de notar que era un aprendiz de hechicería, le advirtió que se fuera, ya que la gente de su pueblo podría hacerle daño. Lamentablemente era demasiado tarde, porque los pueblerinos aparecieron y utilizando un arma lograron herir al chico. Mientras tanto, Orphan y Claire también habían sido rodeados, pero con el prota no tendrían la misma suerte, ya que ni siquiera se contuvo y lanzó una enorme explosión, acabando con todos y deduciendo que Magic probablemente había sido capturado, por lo que sin más opción tuvo que rastrearlo para llegar a él. Y en el camino le explicó a Claire que la gente de ese pueblo odiaba a los magos porque pertenecían a una religión que veneraba una especie de bestias mágicas, las cuales eran enemigas naturales de los magos. Y una vez Orphan dio con el paradero de Magic, se infiltró en su pueblo para rescatarlo, y aunque fue descubierto por los pueblerinos, por más armas que tuvieran, no tenían oportunidad contra un mercenario como Orphan. Lo que este último no esperaba era que terminó topando
enfrentándose con una de las bestias que les había mencionado, y la cual, tomándolo por sorpresa, terminó noqueándolo con su poder mental. Poder que hizo sentir al chico como si fuera destrozado, y después de quedar inconsciente fue encarcelado por los tipos, los cuales no lo eliminaron porque querían obtener de él toda la información posible, mientras que Magic seguía con vida, ya que había sido cuidado por la chica de antes, la cual era una especie de santa para ese pueblo, ya que había sido llevada a ese lugar por el lobo de antes. Y una vez se recuperó, la chica lo llevó a la prisión donde Orphan se encontraba, quien le confesó que de no haber sido por su entrenamiento, su encuentro con la bestia hubiese sido mortal. De hecho, en ese momento aún tenía serios daños en su cuerpo. Por su parte, la chica les dijo que debían irse lo más pronto posible, ya que el lobo le había comunicado que estaba por destruir todo el pueblo, debido a que los pueblerinos habían dañado el bosque, y la criatura era una especie de protector de dicho bosque. No obstante, cuando estaba por iniciar su fuga, fue interrumpido por uno de los hombres del pueblo, el cual rápidamente intentó acabar con su vida. Por su parte, Orphan fue capaz de evitar un ataque mortal. Aún así, su estado era bastante débil, pero a pesar de ello era capaz de seguirle el ritmo. Aunque mientras luchaban, se dio cuenta de que su oponente no era alguien normal. Se trataba de un mensajero mortal, personas que se encargaban de cazar hechiceros. Así que se preguntaba qué hacía en un pueblo como ese. Pero después de conseguir noquearlo, la chica le explicó que había descubierto que la misión de ese tipo era eliminar al líder del pueblo. Algo que el prota usó a su favor, ya que acordó colaborar con él para acabar con la vida del tipo a quien buscaba, para que de esa manera el cazador le prestara su ayuda para sacar de ese lugar a la chica de antes, mientras él distraía a los guardias. Mientras tanto, Claire, que había logrado escapar antes de ser capturada, regresó con algunos guardabosques para ayudar al prota. Sin embargo, en el camino se encontraron con un cachorro que al parecer era la cría de la bestia mágica. Por su parte, Orphan junto a Magic habían conseguido distraer a la gente del pueblo usando su teletransportación, y a su vez intentaban alejarse lo más posible del pueblo. Además, en el camino terminaron encontrándose con Claire, justo antes de que el pueblo comenzara a ser destruido por la bestia. Pero el prota, que no podía ver cómo la gente era aniquilada, después de notar que Claire tenía en su poder al cachorro de la bestia, intentó disuadirla, amenazándola con acabar con su cría. No obstante, la bestia eso no parecía importarle, por lo que al prota no le quedó más opción que enfrentarlo, a pesar de saber que ese monstruo estaba muy por encima de su nivel. Lo que no esperaba era que el cachorro, que estaba rotísimo, gracias a las órdenes de Claire, se deshizo de su propia madre, y gracias a ello, el pueblo fue rescatado. Por lo que después de esto, los protas continuaron con su viaje. Además, ahora Claire tenía como mascota a un cachorro mítico. Días más tarde, los protas por fin llegaron a la ciudad donde se encontraba la Torre Colmillo. Sin embargo, en esa ciudad, hace poco había aparecido un tipo que había estado acabando con la vida de los altos mandos de la torre, y el principal sospechoso de esos actos era Orphan, ya que sus compañeros creían que estaba haciéndolo como venganza, pero estaban equivocados, ya que Chico también fue atacado por dicho criminal mientras intentaba entrar a la ciudad, y a duras penas fue capaz de salir con vida, mientras que Magic y Claire sobrevivieron gracias al poder del cachorro. Así que Orphan debía encargarse rápido del tipo, pero sabía que estaba en desventaja, ya que gracias a su instinto notó que su oponente era mucho más fuerte, y lo peor de todo era que extrañamente tenía su mismo rostro. Por suerte, cuando el prota estaba en jaque, Leticia, la antigua compañera del chico, apareció en el lugar, y al verse rodeado, el criminal terminó escapando. Tras lo ocurrido, la chica llevó a los protas hasta su casa, y en el camino les preguntó quién carajos era ese tipo, y cómo era que se parecía tanto a Orphan, aunque ellos tampoco lo sabían. Además, lo puso al tanto de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, y sobre cómo él era el principal sospechoso, pero le dijo que no se preocupara, ella aclararía todo con sus superiores. Por cierto, le comentó que si quería, podría comenzar a vivir con ella, ya que todo este tiempo los había estado esperando tanto a él como a Azali. Por otra parte, en la noche el criminal apareció de nuevo ante el prota para revelarle quién era, diciéndole que era su versión antigua, la versión más poderosa a la que Orphan había llegado, y que no tenía ninguna oportunidad de vencerlo. Tras decir esto, se marchó. Por otro lado, Claire, que había salido a conocer la ciudad, fue atacada por el chico de antes, que la terminó secuestrando para llamar la atención del prota, y así tener el encuentro que estaba buscando. Obviamente esto hizo enfurecer a Orphan, así que aniquilaría a su contraparte de una vez por todas. Y después de usar sus habilidades de rastreo, consiguió infiltrarse en la guarida del tipo, así que la batalla entre ambos estaba por iniciar. Lo primero que el prota debía hacer era intentar encontrar una de sus debilidades, por lo que estaba tratando de crear una apertura
criatura con varios ataques. Sin embargo, cuando logró crear una, el ataque que lanzó no fue letal, algo que le costaría muy caro. Por suerte tenía otro as bajo la manga, y de nuevo consiguió poner en jaque al chico. Eso era lo que creía, ya que el tipo era un prodigio. Y después de revertir la ventaja de la batalla a su favor, le confesó que estaba tras él para que Azalin por fin lo reconociera y dejara de apreciarlo tanto. Pero eso no fue todo. Le confesó que él en realidad era una especie de máquina, de las que habían sido creadas para eliminar magos. Y fue la misma Azalin quien con sus poderes mágicos le dio vida y la personalidad de Orphan. Pero confesar esto fue un grave error, porque ahora que el prota sabía que estaba enfrentando a una máquina, no tenía que contenerse más, y ambos comenzaron el choque de ataques final, en el que esta vez Orphan obtuvo la victoria sin mayor problema. Tras esto, en el lugar apareció Azalin, quien le confesó que la máquina había tomado personalidad propia, ya que ella no había querido dañarlo ni a él ni a sus amigos, pero le advirtió que tarde o temprano él sería suyo y estaría a su lado para cumplir con su objetivo. Tras advertírselo, se marchó, y tanto Leticia como Magic pudieron encontrarlo a él y a Claire. Eso sí, el prota no se fue limpio, porque la lucha le pasó factura, terminando con varios huesos rotos y fracturas por todo el cuerpo. Sin embargo, no tendría tiempo para recuperarse, porque a la casa de Leticia se infiltró un assassin para intentar acabar con la vida de la chica. Por suerte el prota, a pesar de estar herido, consiguió repelerlo. Por cierto, los apuñaladores son magos con la finalidad de eliminar personas, y los cuales eran otra sección de la Torre Colmillos. Pero bueno, luego de lo ocurrido, el líder de la torre le explicó a este último que quizá la razón por la que habían atacado a Leticia era porque la sección de apuñaladores querían acabar con la de magos, debido a que ahora que su maestro había desaparecido, era la oportunidad perfecta para disolver la facción de magos y tener el poder completo de la torre. Por otra parte, mientras Claire daba un paseo por la ciudad, fue atacada por un miembro de la facción enemiga, aunque solo lo había hecho para provocar al prota. Sin embargo, Leticia, que sabía esto, le dijo a Orphan que ella se encargaría de resolver ese problema. Sin embargo, fue una mala idea, porque terminó cayendo en una trampa que había sido planeada para acabar con Orphan. Y a pesar de que la chica era bastante hábil, la desventaja numérica la afectó y terminó perdiendo los dedos de su mano. Por suerte, antes de que pudieran eliminarla, el prota llegó a tiempo y los tipos terminaron escapando. Tras esto, el prota sabía que no tenía más opción que acabar con el problema de raíz, acabando con el líder de la otra facción. Pero antes de enfrentarlo, Azalin apareció de nuevo ante él, para advertirle que la facción enemiga no solo buscaba apoderarse del liderazgo de la torre, sino también del último legado de su maestro, una especie de diario con hechizos muy poderosos, el cual ahora mismo estaba en manos de Magic, quien lo había encontrado al ayudar al prota hace unos días. Y ahora que Orphan sabía esto, se dirigió al encuentro final, y después de que los protas se infiltraran en el castillo, fueron interceptados por dos miembros. Uno de ellos conocía bastante bien al prota, ya que este último le había causado una enorme cicatriz en el rostro. Por eso mismo el tipo estaba sediento de venganza, así que ambos iniciaron una batalla, aunque tal como la vez anterior en la que se enfrentaron, el resultado fue el mismo. Orphan terminó incinerando el resto de su rostro. Mientras tanto, Magic y Claire, que se habían separado del prota en el disturbio, se toparon con más enemigos, aunque para esta última con su cachorro fue fácil acabar con él, mientras que Magic no tuvo la misma suerte. Su enemigo era muy superior y a duras penas podía esquivar sus ataques, hasta que lastimosamente terminó perdiendo el diario. Regresando con el prota, después de reunirse con Claire, llegó a la habitación donde se encontraban los miembros, quienes ya tenían en su poder dicho diario, pero el prota los dejó en jaque al decirles que en ese libro solo habían recetas, ya que no era tan tonto como para llevar el original a la guarida del lobo. Tras sus palabras, la batalla final comenzó, a la cual se terminó uniendo el líder de la torre, además de Azalin, quien también tenía cuentas pendientes con ellos. Sin embargo, el que puso final a todo fue Orphan, que sin darle tiempo a nadie acabó con la vida del líder enemigo, mostrándoles por qué él había sido conocido como el sucesor del mago más poderoso. Después de esto, Azalin se despidió del prota, llevándose consigo el verdadero diario, y antes de irse le dijo a Orphan que lo estaría esperando en otro continente, donde le daría las respuestas que buscaba. Además, necesitaría su ayuda para salvar su mundo de lo que estaba por venir. Y bueno, después de esto, Magic había decidido unirse a la Torre Colmillos para aprender a manejar aún más la magia. Sin embargo, se enteró que el prota tendría que marcharse de la ciudad, ya que había tomado la decisión de averiguar de lo que le hablaba a Azalin, pero continuaría con sus viajes sin compañía, o eso era lo que él creía.
porque al final Magic decidió no inscribirse a la torre, ya que aprendería más estando con su maestro. Y claro, Claire no se despegaría del prota. Y así termina la primera temporada, aunque tranquilos, porque también les traje la segunda, la cual comienza con nuestros protas de camino al continente de Kimlook, el lugar del que Azalin le había hablado. Y donde, por cierto, también se ubicaba la iglesia, la sede de los cazadores de hechiceros de los que les hablé antes. Así que el prota tendría que tener cuidado de mantener un perfil bajo, aunque eso no sería posible, ya que de camino a Kimlook escucharon algunos gritos y al percatarse se dieron cuenta de que varios hombres estaban siendo masacrados por una especie de perros demoníacos. Orphan trató de ayudarlos haciendo frente a las criaturas, aún así era demasiado tarde. Todos habían perdido la vida. Y lo peor de todo fue que las bestias rodearon al grupo del prota, quienes al verse acorralados se resguardaron en una especie de ruinas que se encontraban en ese lugar. Pero el prota les advirtió que tuvieran cuidado, ya que ese lugar eran ruinas antiguas y quizá las bestias de antes eran sus guardias. Aunque mientras buscaban otra salida, se toparon con una chica del mismo grupo de antes, y quien estaba teniendo problemas al enfrentar una marioneta mágica. Así que el prota no tuvo más opción que ayudarla, y tras hacerlo se dio cuenta de que ella era una cazadora de hechiceros. Aunque en esa situación lo que ambos necesitaban eran formar una alianza, así que al enterarse de que los chicos se dirigían a la ciudad de Kimlook, la chica le propuso ayudarlos a entrar en ella, si aceptaban ayudarla a salir con vida de esas ruinas. Trato que el prota terminó aceptando. Y tras esto, el grupo continuó adentrándose en las ruinas en búsqueda de una salida. Pero no sería nada fácil, ya que conforme avanzaban se topaban con más trampas letales, además de algunos muñecos mágicos con la función de acabar con los intrusos. Por su parte, el prota era lo único que se interponía para evitar que el resto fueran masacrados, ya que solo él podía enfrentarlos. Lo malo era que su poder comenzaba a agotarse. Sin más opción, después de un rato de exploración y luego de separarse varias veces del grupo a causa de la magia de transportación que rodeaba el lugar, tuvo que usar su hechizo más poderoso para acabar con todas las marionetas. Eso sí, sabía que empleándolo, las ruinas colapsarían. Por suerte consiguió eliminar a todos los enemigos, aunque tras ello, la encarnación de una de las bestias en una muñeca lo reconoció como el mago que esas ruinas habían estado esperando, así que decidió darle un poder que según la bestia le serviría para afrontar lo que estaba por llegar. Y tras sus palabras, todo el lugar colapsó. Y mientras sus compañeros se encontraban inconscientes, el chico tuvo que protegerlos con su propio cuerpo. Por suerte su plan dio resultado y todo el grupo consiguió sobrevivir. Por su parte, la cazadora de antes le dijo que cumpliría con su palabra. Eso sí, le advirtió que debía mantener oculta su identidad como mago o todos intentarían aniquilarlo. Con esto dicho, el grupo inició el viaje a su destino. No obstante, Claire y Magic cometieron el error de llamar la atención de los pueblerinos, quienes de inmediato sospecharon que eran magos. Así que al verse acorralada, Claire le pidió ayuda a su lobo, sin esperar que este lanzaría un ataque letal, y el cual Orphan no tuvo más opción que detener, eso sí, recibiendo de lleno el impacto. Por suerte, este anciano, que también era un mago infiltrado, los ayudó, llevándolos hasta un lugar seguro. Lo malo era que en el proceso se habían alejado de la chica que los guiaba, y el prota ahora ya no tenía a alguien que lo guiara hasta el edificio central, y donde según Azalin encontraría las respuestas que buscaba. Por suerte, el anciano que los ayudó le comentó que él conocía una forma de llegar hasta ahí. Dicha forma era usando un subterráneo que atravesaba todo el lugar, aunque para llegar a la entrada, Orphan tuvo que hacerse pasar por un cazador ante los guardias que la cuidaban, dándoles una prueba de su poder. Y la única forma fue propinándoles una paliza, usando únicamente su fuerza física. Y tras dejárselos en claro, por fin llegaron hasta la cloaca que los llevaría a la iglesia. Pero el prota se mantenía alerta a los movimientos del guía, ya que sus instintos le decían que no bajase la guardia. Y tenía razón, ya que el hijo de fruta aprovechó una apertura para activar una trampa de agua que terminó arrastrando y separando a todo el grupo. Y una vez el tipo estuvo a solas con Orphan, le confesó que él era un cazador y no desperdiciaría la oportunidad de acabar con el famoso Kiriangelo. Pero ahora que sabía que no enfrentaba a alguien común, no tendría que contenerse más, así que ambos iniciaron el enfrentamiento. Pero el tipo resultó ser un oponente más difícil de lo que esperaba, ya que usaba drogas para potenciar su cuerpo, además de varios trucos que impedían que el prota pudiera usar
usar todo su repertorio, al grado de que minutos más tarde había conseguido ponerlo contra las cuerdas. Lo peor de todo fue que pudo escuchar los gritos de Magic, que también había sido encontrado por cazadores. Así que al verse en esa situación, no tuvo más opción que regresar a sus antiguos días como mercenario, acabando de manera fría con la vida del tipo. Lamentablemente, este último, antes de fallecer, lanzó una maldición en contra de Orphan que le impediría usar su magia. Tras esto, Magic, que había conseguido deshacerse de los cazadores, dio con el paradero de Orphan, explicándole lo ocurrido y que Claire quedó inconsciente después de recibir el impacto de la trampa, así que debían salir de ahí para tratarla. No obstante, el prota tampoco se encontraba muy bien, y lo peor de todo es que no tenían forma de encontrar una salida. Por suerte, gracias al poder del lobo que tomó control del cuerpo de Claire para mostrarles una salida, el grupo llegó hasta una especie de fosa, donde la iglesia solía deshacerse de los magos a los que capturaba. Y aunque el lugar era horrible, al menos habían encontrado una entrada a la iglesia. Una vez dentro del lugar y con Claire de vuelta a la normalidad, se dieron cuenta de que se encontraban en los calabozos de la iglesia, y donde se encontraron con el cazador que habían conocido meses antes, quien había sido encarcelado luego de rebelarse contra la iglesia. Y después de sanarlo, acordaron colaborar con él y ayudarlo a salir de ese lugar, con la condición de que el tipo sirviera como guía. No obstante, la maldición de Orphan poco a poco comenzaba a consumir su vida, pero no tenían tiempo para detenerse, ya que debían continuar avanzando si querían salir con vida. No obstante, después de llegar al centro de la iglesia, se toparon con varios cazadores, a los cuales tendrían que enfrentar, y los cuales estaban acompañados por Kuo, el líder de la organización, un tipo que incluso había rivalizado en términos de poder con el maestro de Orphan. Por su parte, el cazador le pidió al prota que se encargara de los guardias, mientras él intentaba detener a Kuo. Orphan, que ya no tenía magia, no tuvo de otra más que aceptar, y a pesar de estar bastante debilitado, los enemigos no eran rivales para un assassin como él, quien sin muchos problemas se deshizo de ellos. Por cierto, a la acción también se unió Azalin, que al igual que ellos se había infiltrado, pero no tuvieron tiempo para charlas, ya que el cazador que intentaba detener a Kuo fue derrotado. Al notar esto, Azalin le pidió a Orphan que le consiguiera algo de tiempo, en lo que usaba su magia para sanarlo, pero decirlo era más fácil que hacerlo, ya que ahora que no contaba con todo su poder, el prota no podía hacer mucho, y solo estaba siendo capaz de seguirle el ritmo gracias a sus instintos, que le permitían esquivar ataques mortales, pero a pesar de ello no tenía manera de contraatacar. Por suerte, ganó el tiempo suficiente para que Azalin se integrara a la batalla, así que ahora los dos alumnos más fuertes de Achievement se enfrentarían a Kuo. No obstante, en ese momento algo impactante sucedió. Una especie de ente legendario se presentó en la habitación. Se trataba de una de las bestias míticas, que había sido sellada gracias al sacrificio de una sacerdotisa, que gracias a su poder mantenía cautiva a la bestia en una dimensión alterna. Aunque para eso, tanto la criatura como ella habían permanecido en ese estado por siglos. Presenciar esa escena dejó frío al prota, ya que era la misma que había visto días antes en las ruinas. Sin embargo, Kuo aprovechó que Orphan bajó la guardia para dispararle por la espalda, causándole una herida mortal. Azalin, al presenciar la escena, creó una distracción para pedirle a Claire que escapara junto a Magic, que había quedado inconsciente, y junto al otro cazador, ya que el lobo los mantendría a salvo, mientras ella intentaría encontrar a Orphan. Tras esto, los tres fueron transportados fuera de la iglesia. Por su parte, el prota, que había caído al lago, tuvo una visión con la sacerdotisa, en la cual le mostró cómo al parecer su maestro había sido enviado desde el pasado al futuro por ella misma, con el fin de entrenar a alguien que tuviera el potencial para derrotar a las bestias mágicas en caso de ser necesario, y al parecer ese alguien era Orphan, quien tendría el rol de mantener el equilibrio entre las bestias. Por su parte, Azalin, minutos después, dio con el cuerpo de Orphan, y luego de darle respiración boca a boca y sanar sus heridas, consiguió que el chico recuperara la conciencia, y el cual ahora sabía por qué su maestro lo había entrenado tan rigurosamente. Tras recuperarse, tuvo la charla que había estado esperando tener con Azalin, pidiéndole que regresara con él e iniciaran una vida desde cero junto a Leticia, pero la chica le respondió que eso no podía ser posible, ya que luego de enterarse de que había acabado con su maestro injustamente, al menos quería cumplir con su objetivo, mantener a la bestia de antes sellada y evitar que la iglesia la liberase. Además, también le dijo que él tampoco podría llevar una vida común, ya que era a quien Chilman había elegido para eliminar a las bestias. Pero su conversación fue interrumpida por Kuo, quien quería terminar con la pelea, y este no estaba solo, se encontraba con el verdadero líder detrás de los cazadores. Se trataba de la encarnación de la bestia que se encontraba sellada en una muñeca mágica,
la cual le dijo a Orphan que sus esfuerzos eran inútiles, el sello estaba por romperse. Mientras tanto, Kuo consiguió poner contra las cuerdas a Azalin, causándole heridas bastante serias, sin saber que había cometido un grave error, ya que eso hizo enfurecer a Orphan, quien gracias a haber estado al borde de colgar los tenis, había recuperado su magia y ahora podría tener una batalla en condiciones. Ambos comenzaron un intercambio de ataques y como sabemos, cuando el prota estaba al 100, era un verdadero monstruo. Incluso con la armadura antimagia de Kuo, no era capaz de seguirle el ritmo al prota, que en el transcurso fue capaz de sanar las heridas de Azalin, quien no dudó 2 veces en unirse a la batalla. Y las cosas no paraban de mejorar, ya que Claire junto a Magic habían conseguido capturar a los otros cazadores de alto rango, después de regresar a la iglesia, y luego de que el prota pusiera en jaque a Kuo, causándole una herida mortal, la organización parecía comenzar a desmantelarse. Pero el tipo, antes de colgar los tenis, usó su último ataque para dañar el cuerpo de la sacerdotisa, y así debilitar aún más el sello que estaba por romperse. Sin más opción, Azalin, quien tenía la habilidad de proyectarse en forma de maná, decidió sacrificarse para ayudar a la sacerdotisa a mantener el sello, ya que le debía eso a su maestro. Y a pesar de que Orphan intentó detenerla, la chica terminó sacrificándose, pero al menos el sello se mantuvo. Y una vez con toda la organización desmantelada, el prota decidió iniciar un nuevo viaje, ya que sabía que la grieta no tardaría mucho en aparecer de nuevo, así que debía encontrarla para traer de vuelta a su amiga, y para ello cumpliría con su rol y acabaría con dicha bestia. Lamentablemente aquí termina la segunda temporada, con el prota, Magic y Claire, con rumbo a su próximo destino. Pero tranquilos, el anime cuenta con una tercera y cuarta temporada, así que si quieren que la traiga, este video deberá llegar a los 15,000 likes y 1000 comentarios con la frase huérfano. Espero les haya gustado el último video del año, no olviden suscribirse y sin más, sayonara.